Pues muchísimas gracias, Inma. Buenos días. Has dicho que es un mal día, es un buen día. Es el inicio de la operación salida, de la operación verano, de la operación pico entonces, pues están los aeropuertos llenos, los hoteles llenos, la gente con ganas de irse de vacaciones. Creo que es un día excelente para hacer esta jornada, no solo por la operación verano, sino también porque, como bien sabéis todos, mañana empieza la presidencia española del Consejo Europeo. Yo creo que es un semestre clave y muy importante para España, para Europa, y estoy seguro que España va a estar a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias, Rosana, por estar aquí. Antes de nada, sé que tu agenda recién llegada de la India, de Chinchón y de medio mundo y medio España es intensísima, y que tengas un rato para compartir con nosotros es de agradecer, francamente. Muchísimas gracias también a todos los asistentes por compartir con nosotros esta mañana, que creo que puede ser, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del sector, muy importante, porque, como bien decía, mañana comienza la presidencia española de la Unión Europea, y España en turismo, en otros muchos sectores también, pero el turismo es, desde luego, el país más importante de Europa en ese sentido, y creo que debemos aprovechar la oportunidad para dejar un poquito nuestra huella, no solo de cara a estos 6 meses, sino de cara al futuro inmediato y a medio y largo plazo de la Unión. Llevamos tiempo hablando de la triple transición, la transición verde, la social, la digital, una transición que no ha tenido una fecha de inicio, una transición que no tiene una fecha tampoco de finalización. Es un periodo en el que, desde luego, totalmente abierto, flexible, dinámico, en donde todas las empresas estamos intentando adaptarnos a la nueva regulación desde la innovación, y que las normativas, recomendaciones y otras figuras jurídicas que nos vienen impuestas o sugeridas de Europa tenemos que trasladar tanto a los territorios autonómicos, al territorio nacional, por supuesto, autonómicos y municipales. Y en ese sentido creo que lo que tenemos por delante es muy importante para, como decía, no solo dejar huella, sino quizás cambiar un poco la dinámica y la visión que se tiene del turismo de Europa. Yo, desgraciadamente, creo que Europa está perdiendo la oportunidad en muchos otros sectores. Creo que Europa está perdiendo cierta competitividad en otras industrias. Se demostró durante la pandemia que tenemos que ir a buscar mascarillas a China, de hecho, porque ni siquiera en Europa éramos capaces de fabricarlas nosotros mismos. Y yo creo que se está convirtiendo, en cierto modo, espero que entre todos seamos capaces de cambiar esa dinámica, en el museo del mundo, lo que para el turismo tampoco nos viene mal, ¿no? Que vengan todos los del mundo mundial a Europa a visitarnos, porque Europa es digna de visitarse y de vivir experiencias. Pero yo creo que Europa también, en ese sentido, tiene que dar un paso al frente para ser cada vez más competitiva, como lo es en el turismo, pero para tener también una posición en turismo mucho más alineada a la que tiene, ¿no? En Europa hay 27 países, cada uno tiene el PIB, el turismo en el PIB de cada uno de los países es muy distinto. No son mismos los intereses que tiene España respecto al turismo, con un PIB que ronda el 14-15%, y que, si vamos al PIB derivado, puede superar sin duda el 20-22%. No es lo mismo el peso que tiene el turismo en España que puede tener en Austria, o que puede tener en otros países de Centro Europa. Y por eso yo creo que España debe dejar su sello, su huella en esta presidencia, aportar su conocimiento, su experiencia, aportar su liderazgo, como decía, y aprovechar esta trayectoria para que en el futuro el turismo tenga mucho más peso en los órganos de gestión y de decisión de la Unión Europea. Yo creo que es bastante sorprendente que en Europa no haya una dirección general propia de turismo, con unas competencias mucho más amplias, que no esté, no digo escondida, pero sí metida debajo de otras direcciones generales que quizás no tengan la importancia que le dan. Y yo creo, Rosana, que seguro que tú en ese sentido vas a liderar la posición de España en el Consejo, y que podemos influir en ese sentido. Como decía antes, lo que se trata es de intentar hacer una industria mejor. Por eso esta jornada, que vuestras propuestas a lo largo de la mañana, las distintas mesas de debate y de diálogo que van a haber, puedan aportar ideas, sugerencias, que está el equipo de Rosana aquí con nosotros, seguro que apuntará para compartir en las sesiones de trabajo con los representantes de turismo de los distintos países que conforman la Unión Europea durante nuestra presidencia. Y hay temas que son muy importantes y que no podemos dejar pasar: la recogida de datos, la regulación de las viviendas de uso turístico, todos los asuntos relacionados con la fiscalidad ambiental. En ese sentido, ahora me pongo, aunque solo sea un poquito, el gorro de Iberia. Yo, es que esto de tener dos gorros me despista mucho a veces, no sé de qué hablo, y en calidad de que está Javier Gándara con nosotros, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, y para las líneas aéreas, que son esenciales
para el desarrollo del turismo y fundamentalmente el turismo de este país, donde el 82% de los turistas llegan en avión. Desde luego el paquete del Fit for 55 es un reto que tenemos que afrontar y que tenemos que afrontar unidos como reto y cuestión de Estado, no como cuestión de aerolíneas, sino como cuestión de Estado, porque si no vienen los turistas en avión, a España no vienen. Entonces yo creo que es una situación que hay que resolver y resolver juntos. Y también la necesaria consolidación, yo creo, y luego saldrá seguro a lo largo de la mañana. El turismo en España, el peso de las pymes es brutal y está bien que así sea, las pymes. Pero yo creo que una pequeña empresa, el reto que tiene es convertirse en mediano, una mediana empresa, el reto que tiene es convertirse en grande y una gran empresa, el reto que tiene es poder competir con las grandes empresas a nivel internacional, no solo a nivel nacional ni a nivel europeo. Y el tamaño importa. Aquí el tamaño, sin duda, importa. Y cuanto más grande es una empresa, cuanto más consolidado está el sector, en según qué industrias, más posibilidades de competir con otros sectores en Oriente Medio, en Asia, en Estados Unidos, en otras partes del mundo que cada vez son más competitivas y que si no somos capaces de dar un paso al frente en ese sentido desde la consolidación europea, nos vamos a quedar atrás y no vamos a ser capaces de competir con otras regiones geográficas. Entonces, bueno, pues como os decía, no me extiendo más, voy a dejar a Rosana que intervenga. La jornada tiene como objetivo identificar, concretar y priorizar aquellos asuntos de los que yo he citado algunos, pero seguro que tenéis otros que pueden ser clave para que durante la presidencia española de la Unión Europea podamos no solo ejercer y asumir ese liderazgo que España desde luego tiene en turismo, sino influir en la toma de decisiones por parte de la Unión. Tenemos también unas elecciones generales a la vuelta de la esquina que van a marcar también lógicamente la pauta en sus programas electorales en lo que al turismo y las necesidades del turismo se refiere, y espero que esta jornada sea útil en ese sentido. Hoy no toca hablar de España, hoy toca hablar de Europa, pero en cualquier caso todo lo que afecta al turismo en España seguro que va a afectar al turismo en Europa. Muchas gracias y buenos días a todos. Yo, si me permitís, voy a intentar mover esto, porque, Juan, la luz rosa te favorece muchísimo, pero yo creo que igual mejor si conseguimos que no dé la luz del proyecto. Va bien, mira, perfecto. ¿Sí? ¿Solucionado? Mejor. Gracias. Muchas gracias y buenos días a todos. Es un placer estar aquí con todos vosotros hoy para hablar de estos retos que tiene España dentro de su periodo como presidencia dentro del Consejo de la Unión Europea. A mí la palabra retos me gusta mucho, pero a mí me gusta siempre asociarla a la parte de oportunidades, ¿no? Creo que aquí España, y lo ha dicho Juan, tiene una oportunidad en mayúsculas. Una oportunidad de que, presidiendo el Consejo Europeo, un país que es líder en turismo, podamos poner todo este know-how, todo expertise para hacer el cambio necesario que tenemos que hacer dentro de las estructuras y políticas que hay dentro de la Unión Europea para que el turismo realmente se vea reconocido como el sector de importancia que es. Uno de los retos que tenemos aquí está dentro de la propia Unión. Dentro de los 27 tenemos países que son emisores de turistas y tenemos países que somos receptores. Y obviamente la visión del turismo por parte de estos dos tipos de países pues es diferente. Y aquí el reto es hacer converger estas dos posiciones y aprovechar el liderazgo de España y aprovechar la presidencia de España para que turismo tenga el peso que, por ejemplo, no ha tenido durante la presidencia sueca, ¿no? Creo que todos podemos entender las razones. Hoy vais a tener varias mesas de diálogo con empresarios y, bueno, está aquí mi equipo, está Tour España, está el equipo de la Secretaría de Estado de Turismo, también vendrá gente de Segitur, porque para nosotros realmente es muy importante conocer y tener el diálogo con la parte empresarial para poder también incluir esta parte de prioridades y esta parte de feedback vuestro dentro del trabajo que vamos a hacer en el Consejo. Como he dicho, nuestra política y nuestro objetivo principal estará orientado a consolidar este espacio propio que el turismo necesita dentro de la política de la Unión. Voy a hablar de los últimos datos de lo que es el turismo en España, que salen esta mañana, referentes al mes de mayo, donde por otro mes consecutivo nos vuelve a crecer el empleo en el sector turístico y llegamos a los 2,75 millones de afiliados en el sector turístico y hablamos de un 13,3% de la afiliación total en España. Creo que estos son datos objetivos donde volvemos a batir récords y realmente se mide la alta aportación que tiene al PIB el sector turístico.
Yo creo que España tiene que ser pionero en esta nueva hoja de ruta del turismo dentro de la Unión Europea. Y creo que el turismo tenemos que ponerlo encima de la mesa en línea con el resto de valores europeos, porque esto realmente sí que es un argumento de peso para incluirlo dentro de lo que es la agenda sostenible de turismo europeo, impulsando las economías verdes, lo hemos hablado, digitalizadas e inclusivas. Un turismo que logre niveles más elevados de productividad económica, que mediante la diversificación, modernización tecnológica y, por supuesto, la innovación, que esté lejos de la degradación del medio ambiente, que promueva la cultura y los productos locales, porque es cierto que uno de los valores en los que España siempre sale muy alto cuando se hacen encuestas de reputación y encuestas a los viajeros es la autenticidad de los productos y las experiencias. Y ahí sí creo que tenemos una oportunidad muy interesante en turismo para promover la cultura y los productos locales. Y, por supuesto, manteniendo esta cohesión social y territorial con empleo de calidad, incluir también a las personas y a los residentes del territorio donde se ubican, ¿no? Entonces, yo creo que para este periodo de presidencia tenemos que ser capaces de combinar dos cosas. Por una parte, acciones a corto plazo, que son necesarias ya para cambiar y para mejorar el turismo en Europa, y con perspectivas más a largo plazo. Creo que España tiene que jugar este doble papel. Por un lado, de poder ejecutar y que se lleven a cabo acciones durante nuestra presidencia, y por otro lado de poder marcar este camino y esta estrategia para el turismo en el futuro y las siguientes presidencias. Nosotros siempre hemos dicho desde el principio que el tema de la sostenibilidad social del turismo era una pata muy importante de nuestra presidencia del Consejo, porque España, siendo líder turístico y recibiendo el volumen de visitantes que recibimos, realmente lo que no podemos perder es esta autenticidad, esta diferenciación que tenemos y esta calidad, y para ello tenemos que ser capaces de combinar y de equilibrar este equilibrio turista-residente, que sabemos que en destinos de éxito y en destinos maduros ya hoy por hoy es un tema difícil. Es un tema difícil porque el tejido empresarial turístico ha sufrido modificaciones y quizás estas modificaciones han ido a una velocidad mucho más rápida de la que ha podido ir la normativa o la legislación. Esto también nos pasa mucho en la parte de tecnología, ¿no? Muchas veces el mercado va mucho más rápido que lo que podemos ir las administraciones públicas para regularlo. Y hablo, por ejemplo, del caso del fenómeno del alquiler vacacional, ¿no? Que nace como algo minoritario y que luego, con la entrada de grandes plataformas en el mercado, pues se dispara el volumen del mismo hasta realmente ya tener un peso muy importante y ser muy responsable del crecimiento en plazas turísticas que hemos tenido tanto en núcleos urbanos como también en zonas más despobladas. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir insistiendo para que haya una regulación que pueda ayudarnos a luchar contra la oferta ilegal. Y aquí solo voy a hablar de oferta ilegal, que creo que aquí hay un consenso de todos los países. Es verdad que es una problemática que afecta mucho más a los países que somos países receptores de turistas que a los que son emisores. Obviamente a Suecia pues el tema de la oferta ilegal de pisos turísticos pues le importa menos que a España, pero creo que para nosotros ya estamos en un punto crítico, porque si no regulamos este fenómeno de una manera efectiva para luchar contra el alquiler ilegal, lo que ya se está empezando a ver, se está empezando a producir en territorios, este sentimiento antiturístico, que yo creo que es uno de los grandes peligros que tiene España para mantener su reputación como líder turístico. Es decir, es que hay un riesgo importante ahí, todos tenemos que ser conscientes como sociedad. Aquí ya no creo que haya un tema de división entre administración pública y parte privada. Es que creo que como sociedad, primero por la calidad de vida de nuestros residentes, por la convivencia en nuestras ciudades, pero después por nuestra competitividad, nuestra imagen, nuestra reputación. Porque pensad que el cliente que viene a una oferta ilegal no tiene garantías. No tiene las garantías que tiene otro alojamiento arreglado, en un alojamiento que tiene que cumplir una serie de normas y en el que posiblemente podamos ofrecer pues, un número mayor de garantías. Entonces, por nuestra parte, seguir luchando para reforzar toda la regulación para poder frenar la oferta de alquiler ilegal, sea por la vía que sea, y luego por la parte de el capital humano. Yo creo que hay dos puntos muy importantes aquí. Uno es, como he dicho, el tema de oferta ilegal y el otro es el tema de la reputación del sector turístico de cara al mercado laboral. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ya empezó, es un fenómeno que empezó en 2019, pero que obviamente con la pandemia se ha acelerado mucho. Que en todo el mundo, en general, ha habido un fenómeno global
de que la fuerza laboral se ha alejado del sector servicios. Se han creado empleos en otras áreas, el sector servicios ha perdido interés en cuanto al mercado laboral y ahora nos vemos en una encrucijada donde tenemos, lo voy a decir así, afortunadamente, ¿no?, una demanda muy grande de empleo, pero vemos que no tenemos capacidad de atraer al talento para cubrir estas necesidades de empleo. Talento, cuando digo talento, es personal formado que puede ofrecer el servicio de calidad que yo necesito para mis clientes. Entonces, tenemos que trabajar en la Unión Europea en que yo creo que en aprovechar, también hay una oportunidad de trabajar, y así se lo transmití al comisario Bretón, en una homologación de las competencias profesionales en el sector turístico, que el que pudiera de alguna manera es reconocer tanto la experiencia como la formación de nuestros profesionales dentro del ámbito europeo para que fuera mucho más fácil la movilidad entre territorios y que las empresas pudieran atraer talento de otros países de la Unión Europea bajo una serie de certificaciones y con la garantía que este talento viene formado y tiene la experiencia profesional que yo necesito para cubrir mi puesto. Pensad que en Europa tenemos temporadas turísticas que no se solapan y que muchas veces los profesionales que hacen temporadas de verano en unos territorios podrían ir a hacer la temporada de invierno a otros. Yo creo que ahí estamos perdiendo una oportunidad como concepto Europa, como concepto de los 27, para impulsar esta movilidad. Pero solo podemos hacerlo si conseguimos homologar estas competencias, estas capacidades, esta formación, esta experiencia profesional dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que ahí España también tiene una oportunidad muy interesante de liderar y, por supuesto, también de impulsar políticas de formación comunes en el sector turístico dentro de la Unión Europea. Creo que va de la mano el tema de los skills, de las competencias y el tema de la homologación de la experiencia profesional y de estas competencias dentro de la Unión. Por lo tanto, en resumen, a mí me gustaría trabajar principalmente bajo estos dos pilares. Impulsar el reglamento para el intercambio de datos por parte de las plataformas de alquiler vacacional, por un lado, y por el otro lado, impulsar en la mejora de la reputación del sector, y aquí yo creo que es un proyecto en el que tenemos que ir de la mano con vosotros, con el sector turístico, viendo qué mejores prácticas se pueden poner encima de la mesa y qué podemos proponer a la Unión Europea también para impulsar esta mejora de la reputación, de la mano de la creación de esta homologación de competencias profesionales y de experiencia para favorecer la movilidad de candidatos, de empleo, de talento dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, en súper resumen, seguro que salen hoy muchas más cosas que de verdad estaremos encantados de incorporar, porque yo creo que, de verdad lo digo de veras, esta oportunidad que tiene España la tenemos como país, la tenemos como sector turístico y no debe ser una cosa dependiendo de un gobierno, sino de un sector que es tan importante para la economía de este país y que creo que está dispuesto, como lo demuestran jornadas como la de hoy, a aportar esta parte de valor, de mejora, de ideas y a intercambiar este know-how con las administraciones públicas para que realmente podamos aprovechar como toca. No voy a pedir la creación de un espacio Schengen, como ya tuvo una presidencia europea en su día, pero yo creo que sí que tenemos una oportunidad muy importante para hacer cosas buenas por nuestro sector. Así que muchísimas gracias a todos y os deseo que la jornada de hoy sea muy productiva. Muchas gracias. Es muy importante el reto y, como muy bien decía la secretaria de Estado, las oportunidades que no se nos presentan a través de esos retos durante los próximos 6 meses. Y has dicho una cosa que me ha gustado mucho y sobre la que me gustaría abundar, Rosana, si te parece, que es como yo hago un poco el símil de la política de microscopio y de telescopio. Estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que aquí todos los presentes lo estamos, en que tenemos que ser capaces, en la medida de nuestras posibilidades, de algunas de las iniciativas que has mencionado, intentar incluso ejecutarlas durante nuestra presidencia o en los próximos meses, pero que sería un poco la visión microscópica de la realidad y de la situación actualmente. Y necesitamos también ir un poco más allá, con el telescopio, de ver lo que queremos que sea el turismo en Europa en los próximos, si me apuras, incluso años, ¿no? Entonces, yo no sé si abundando en esa visión micro y más a largo plazo,
¿Podrías enumerar o explicar un poco cuáles serían esos retos a corto con esas oportunidades y esos retos más a largo con también sus oportunidades? Sí, yo creo que a corto, desde luego, tenemos el tema de la aprobación del reglamento para el intercambio de datos con plataformas. Yo lo que sí me he dado cuenta cuando he entrado dentro de la negociación de este reglamento, que empezó dentro del área de mercado interior, porque curiosamente este reglamento no está dentro del área de turismo, sino de mercado interior y competitividad de la Unión Europea, porque al final es un tema de compartición de datos dentro de plataformas digitales. Parte de esta negociación pues, empezó en la parte de, como digo, de Consejo de Competitividad. Es complicadísimo poner de acuerdo a los 27. Yo, Suecia hizo una cosa bien que a mí al principio me causaba cierta inquietud, que era acelerar mucho los plazos, ¿no? Te dejaban muy poco tiempo. Cuando había debates sobre los puntos, mandaban una nueva versión, ni la traducían. O sea, te la mandaban y a los dos... En sueco. No, en inglés, afortunadamente en inglés. Pero claro, a los 2 días se montaba otra reunión para dar feedback sobre ella. Entonces, claro, es muy hábil porque así da menos tiempo, ¿no? Pero también es verdad que a nosotros nos dio menos tiempo para buscar alianzas, porque lo que te hace este ritmo tan pues intensivo de negociación es que tú no tengas tiempo de buscar aliados para defender posiciones comunes. Y aquí, realmente, al nacer este reglamento dentro de la parte de mercado interior, curiosamente, las personas que iban negociando no eran de turismo, eran de economía. Entonces, la sensibilidad que tienen es diferente. No decir mejor, peor, es diferente. Entonces, claro, cuando yo me encuentro aquello y veo cuáles eran las primeras posiciones lideradas por los países nórdicos, pues os podéis imaginar. No dije, bueno, o sea, España se opone a todo. Yo dije, nos oponemos a todo, ¿no? Entonces ya empezaron a despertarse Italia, Grecia, diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué España se opone? Hombre, ponme al habla con el tuyo de turismo. Claro, entonces ves que es un entorno muy complejo. Entonces tienes que entender muy bien cómo funcionan las cosas. Yo creo que ya vamos un poco aprendidos, ¿no? Ahora ya para este segundo semestre. Y lo que sí que creo que dentro de la dificultad que está teniendo el reglamento, porque ahora está en la parte de Parlamento, y tengo que decirte que también yo estoy un poco decepcionada con algunos partidos políticos donde se está apostando por poner el mínimo número de controles posibles antes de la publicación de los anuncios. Y yo creo que, vuelvo a decir, creo que esto es un tema de responsabilidad social que no debería de depender de los colores políticos y que por responsabilidad hacia nuestros ciudadanos deberíamos de estar todos a una en que cuanto mayor esté controlado el proceso antes de la publicación de la oferta, más garantías nos va a dar para que esta oferta al final que aparezca esté dentro de toda la legalidad. Pero bueno, sin extenderme mucho en este tema que me parece apasionante, lo que este tema viene implicado es que una vez que esté aprobado hay que hacer desarrollos informáticos para que estos datos puedan ir y venir con las plataformas. Y aquí España tiene el compromiso, y ya hemos levantado la mano, para ser pionero y para ser piloto en todo lo que haga falta para poder liderar y tirar un poco del carro también del desarrollo informático que va a tener este proceso. Por lo tanto, a corto plazo, yo espero que tan pronto se apruebe. Bueno, nosotros llevamos trabajando en ir adelantando lo que nos va a hacer falta para que en cuanto se apruebe estemos listos para ponerlo en marcha lo antes posible. Y yo creo que esto va a ser un elemento diferenciador muy importante en cuanto a la oferta que ahora mismo tenemos. Y más a largo plazo, pues yo creo que va a ser muy interesante la reunión que va a haber en octubre en Palma, la reunión informal de ministros, el RIM. Vamos a tener RIMs de todas las áreas por todo el territorio nacional. La de turismo será en Mallorca a final de octubre, que vamos a acompañar también con una jornada especial en que va a girar con sector público y privado y viendo lo que se está haciendo en otros territorios, también hablando de esta sostenibilidad social, tanto desde el punto de vista de capital humano como desde el punto de vista de la oferta turística que tenemos actualmente en los territorios, sobre todo en los maduros, para poder compartir experiencias y ver un poco cuáles son las tendencias y qué podemos hacer a corto plazo, porque yo creo que también esta presidencia nos tiene que servir para nosotros a nivel interno, a nivel nacional, ver también qué podemos aplicar, porque a veces no hay que esperarse a Europa. Pueden surgir mejores prácticas o pueden surgir ideas con el sector público, como digo, o privado o con otros territorios para poner en marcha en España y no tener que ir a la capa europea, ¿no? Que ya nos hemos dado cuenta que es complicadísimo. Pero yo creo que sí que hace falta despertar esta sensibilidad en Europa en cuanto al turismo. Estamos aquí y queremos que turismo
tengan el peso y la importancia que ya han tenido otros sectores y para las que ya habéis hecho desarrollos informáticos. Entonces, subirnos a ese carro y verticalizarlo para turismo. Cuando vas a las reuniones de los ministros o todos los secretarios de Estado, tus homólogos en Europa, ¿cómo ves la sensibilidad? Porque has utilizado la palabra sensibilidad. Es verdad que no tienen por qué ser sensibilidades ni peores ni mejores, pero como tú muy bien decías, son muy distintas, ¿no? Pues un representante, un responsable económico, a lo mejor no tiene, o muy centrado en aspectos de la economía global europea, no tiene por qué estar pensando en el turismo quizás. ¿Y cómo ves tú crees que tenemos una real oportunidad durante esa presidencia, con el liderazgo de España también en la próxima legislatura, de que realmente el turismo tenga el peso adecuado en el seno de los órganos de decisión y de competencia en la Unión Europea? Yo creo que la oportunidad la tenemos. Ahora hay que trabajar duro para ello. Venimos pidiendo competencias o, digamos, estructuras separadas de turismo. Venimos pidiendo una agencia europea de turismo y esto yo creo que hay que seguir pidiéndolo. Hay que seguir insistiendo y, sobre todo en los países que somos receptores, ahí tenemos un bloque importante de aliados. También con sensibilidades distintas, pero, por ejemplo, luego cuando nos encontramos a nivel internacional en cumbres, fuera ya incluso del espacio europeo, todos estos posicionamientos son compartidos. Y además somos un poco voy a decir así, el espejo donde mirarse en países que se están desarrollando, donde nosotros ya podemos decir, tú tienes una oportunidad ahora, ten cuidado con esto, porque es que esta es problemática compartida. Entonces, esta unión existe y yo creo que España tiene que liderar esto, pero no puede estar sola en esto. Entonces, tenemos que buscar nuestros aliados naturales, ¿no? En los países del sur de Europa principalmente. Y luego, lo que tenemos en algunos países nórdicos son ciudades o regiones que sí tienen esta problemática. Y hablo, por ejemplo, de un Ámsterdam. Ámsterdam comprende perfectamente la problemática que tenemos nosotros en algunos sentidos. París la comprende perfectamente. El resto de Francia no tiene tanta problemática, pero, por ejemplo, París sí la tiene. Entonces, yo creo que hay que buscar esta red, que, desde luego, con el Comité de Regiones tenemos también interlocución constante. Esto ya no es un tema solo de países, sino de todas las estructuras que están creadas a nivel europeo, poder buscar aliados y poder buscar esta fuerza de presión conjunta, ¿no? Sí, yo siempre digo en las intervenciones públicas que creo que a veces nos miramos demasiado el ombligo en el sector y somos incapaces no solo de ver lo bueno, sino poner en común lo bueno. Y una de las cosas que ahora que has mencionado Ámsterdam, Javier me entenderá perfectamente, hay algunas ciudades europeas que están teniendo incluso mayor dificultad a la hora de atraer talento o cubrir los puestos de trabajo específicos. Los aeropuertos de Ámsterdam, Londres, correcto, ahora no está dentro de la Unión, pero tiene una problemática similar. En Alemania también la está viendo. Hay dificultad para cubrir y los aeropuertos no funcionan, los aviones no pueden volar o despegar en hora, o las maletas no se pueden descargar, incluso a los pasajeros. No hay lanzaderas para llevar porque no hay personal que conduzca como decimos en España, las jardineras en los aeropuertos. Entonces yo creo que es una problemática que España supo combatir mejor quizás o mitigar durante la pandemia con la figura de los ERTE. Creo que fue, y desde aquí, desde luego, desde la CEU siempre lo hemos destacado, porque nos ayudó, y en este sector en concreto, a recuperarnos mucho antes que la competencia. Nosotros tuvimos a los trabajadores y a los empleados de las empresas del sector turístico preparados en la línea de salida para que en cuanto se levantara la bandera azul salir corriendo, cosa que en otros países de nuestro entorno no hicieron, y nos recuperamos antes las aerolíneas, se recuperaron antes los hoteles, se recuperaron antes el sector de la restauración también, y yo creo que eso es desde luego un valor a poner. Por eso, cuando hablabas antes de la crisis de reputación que ya empieza a tener el sector y que puede seguir teniendo si no ponemos las medidas adecuadas, desde la CES hacemos mucha autocrítica. Yo creo que el sector privado nos caracterizamos, y así debe seguir siendo, exigir a las administraciones públicas que seguimos trabajando juntos en la dirección adecuada, pero nosotros mismos no hemos sido capaces muchas veces de hacerlo porque no nos hemos puesto ni de acuerdo. Entonces yo no sé si has notado en estos ya largos e intensos meses y periodo que ya se al frente la Secretaría de Estado, que el sector también debe trabajar de una manera más unida hacia unos objetivos comunes, de la mano, por supuesto, con las administraciones, porque, como decíamos antes, es cuestión de Estado. Y no es cuestión de colores políticos, sino tampoco es de cuestiones subsectoriales. Hay veces que los representantes del sector de la restauración, de la hotelería o de las aerolíneas nos enfrentamos entre nosotros acusándonos muchas veces de que somos los culpables de esa
falta de credibilidad reputacional y demás. No sé cómo ves esa madeja en la situación actual. Bueno, el sector turístico, cuando decimos que es transversal, que tiene una riqueza, es porque es que realmente es tan diverso que, claro, aquí ya estamos hablando, tú lo has comentado, ¿no? Alojamiento, de líneas aéreas, hostelería, transporte, o sea, tenemos, y sigo y sin que se me quede nadie fuera, ¿eh? Podría seguir. Entonces, claro, es difícil, lo sé, unificar posturas con tantos subsectores representados, pero es cierto que yo quizás he hecho un poco de menos dos cosas, ¿no? Una, creo que es el tema de buscar voces comunes, ¿no? Decir, oye, yo en el sector tengo estas referencias, estos son mis interlocutores, lo que a mí me facilita increíblemente el poder llevar a cabo operaciones de consulta, ¿no? O poder trabajar conjuntamente, o poder alertar, ¿ves un riesgo o no ves un...? Claro, si yo sé que para esto tengo que contactar con esta persona y no con 5. Y que no con 5 que además van a opinar de manera diferente. Yo creo que esto sí que es un tema en el que el sector pues, tiene margen de mejora. Y luego el otro punto que yo pediría es que cuando se solicitan cosas a la Administración fueran cosas concretas. Es decir, el discurso en genérico yo lo entiendo perfectamente, pero lo que yo quiero es, bueno, ¿cómo bajamos eso a acciones? Cuando habláis de recuperar destinos maduros o de regenerarlos, ¿qué queréis? ¿Que tire edificios? O sea, ¿qué queréis exactamente? Pero creo que, claro, tú no vas a un inversor a levantar financiación y dices, no, tú bajas con tu business plan, y le dices, mira, mi ROI es este y yo lo voy a ejecutar de esta manera. Claro, cuando se pide a la Administración, yo también creo que ahí hay que ser serios, como sois serios luego en vuestras empresas, de decir, oye, este es el objetivo y para ello las acciones que yo creo que habría que producirse son esta serie de acciones y luego poder comentar acción por acción si son posibles o si no, qué timing tiene, qué financiación necesitamos, lo podemos hacer conjuntamente o no. Entonces yo creo que cuando sí que hablamos ambos de colaboración pública-privada y creo que el deseo es que está ahí y lo hacemos cuando podemos y para las cosas que lo necesitamos, pero yo creo que habría mucha más fluidez si se unificarán las voces y, segundo, se concretarán más las medidas que el sector demanda a las administraciones públicas. Pues lo estás diciendo en el sitio más adecuado imposible, porque desde luego nosotros desde la CE hemos dicho que no íbamos a hablar de España, como ves estamos hablando de España, como no puede ser de otra manera, ¿no? estando en Madrid en este sentido, pero desde la CE consideramos que sí podemos, y así, ayer mismo presentamos un plan de acción, hemos elaborado un trabajo muy sólido y muy robusto, con 100 propuestas concretas que hemos bajado al terreno, que hemos ido diversificando en distintos pilares prioritarios que compartimos con vosotros, por supuesto, cuando sea menester, y también creemos que, y coincidimos plenamente, llevamos diciendo lo que creemos que, por supuesto, que todas las organizaciones y asociaciones tienen no solo derecho de voz y voto y de reivindicar sus exigencias, pero creemos que la CEO en ese sentido, y además así lo confiere la Constitución, que es el órgano elegido para representar a los empresarios en la negociación del diálogo social con los sindicatos, con las administraciones, y bajo el paraguas de la CE las distintas asociaciones están recogidas. Tenemos una capilaridad territorial que no tiene ninguna otra organización empresarial en este país. Hay muchos lobbies, pero realmente el representante de las empresas del sector privado en España, del turismo y de otras industrias, es la CB, y nos ponemos, por supuesto, a tu disposición, no solo para esto en el futuro, sino para la presidencia europea. Y después de esta encerrona que te hemos hecho, que tú venías a hacer una breve presentación. No, un placer, ¿eh? Y estamos aquí, tampoco Yo lo que no quiero es aburrirles y que escuchen a alguien más. Extender mucho más y sí volver y por lo menos acabar hablando de Europa. Hemos dicho cuáles son los retos a corto y más medio largo plazo, pero ponte el 31 de diciembre, independientemente de que haya unas elecciones, por supuesto, a la vuelta de la esquina, pero ¿cómo acabarías como secretaria de Estado de Turismo la presidencia española de la Unión Europea satisfecha? Que, por supuesto, supongo que logrando el primer objetivo microscopio que hemos hablado, ¿no? De la regulación de las viviendas turísticas y esa homologación en Europa con las plataformas de datos, pero dirías, la presidencia española desde el punto de vista del turismo ha sido un éxito como has dicho bien, una aprobación de un reglamento que sea todo lo riguroso que España quiere que sea, o por lo menos se acerque, que es para lo que estamos peleando, porque va a haber un reglamento blandito también, ¿eh? O sea, y nosotros estamos peleando porque tenga más controles, ¿no? La aprobación del reglamento, desde luego la creación de ese portal o de ese proyecto para la homologación de competencias y de experiencias profesionales en
en turismo, y a mí me gustaría por lo menos sentar las bases para que para el próximo presupuesto, que no va anual sino bianual, ya se estuviera contemplando la creación de esta Agencia Europea del Turismo. ¿Y por qué no pedirlo? Me gustaría que estuviera en España. O sea, puestos a ser ambicioso, me encantaría que esta Agencia Europea del Turismo tuviera su sede en España, porque yo creo que tendría mucho sentido y que además nos permitiría seguir liderando el turismo dentro de Europa, independientemente de quién estuviera presidiendo, ¿no? Y que los países receptores de turistas pues tuviéramos esta voz que tan importante es dentro de las instituciones europeas. Creo que hay que ser ambicioso. ¿No? Inma no hace más que apuntar, seguro que ya lo has apuntado para recordárselo a la Secretaria de Estado en lo que necesites la ayuda de la CE. Os voy a pedir cosas, o sea, que lo sepáis. Está muy bien, que nosotros solo pedimos, nunca, o sea, que pide que serás bien conversada, porque nosotros estamos aquí también para construir. Nosotros desde aquí creemos que es como decía al principio, una cuestión de Estado. Los subsectores dentro de yo creo que por vez primera en muchos meses o incluso años en España, las distintas representantes, las distintas voces del sector, estamos empezando a concretar objetivos comunes, que estoy completamente de acuerdo contigo. Yo lo que hemos intentado hacer en este riguroso trabajo que ha liderado Inma Benito con su equipo, propuestas muy concretas para llegar, ¿no?, con obviedades, ambigüedades, que se suben a la nube y luego no se sabe nunca dónde están. Y cuenta con el apoyo de la CE para la presidencia, para las iniciativas en ese sentido. Muchísimas gracias no solo por inaugurar la jornada, sino por este diálogo. Espero que os haya sido interesante, y si os parece seguimos con las siguientes mesas, que la secretaria seguro que tiene una agenda muy complicada. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias.